Pobreza desde una perspectiva teórica. La pobreza es hambre, es la carencia de protección, es estar enfermo y no tener con qué ir al médico, es no poder asistir a la escuela, no saber leer, no poder hablar correctamente, no tener un trabajo, es tener miedo al futuro, es vivir al día. La pobreza es perder un hijo debido a las enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada. Es impotencia, es carecer de representación y libertad. Y con esta cita del Banco Mundial, tan cruda y desgarradora, me voy a permitir iniciar este tema. La pobreza es un fenómeno complejo, es una condición que afecta a una gran parte de la población del mundo. Y para muestra, basta un botón. Según el Banco Mundial, en 2015, el número de personas que vivían en situación de pobreza extrema en el mundo había bajado, pero el ritmo de disminución de las tasas de pobreza era más lento. El porcentaje de personas en esta situación a nivel global registró su nivel más bajo, 10% del total de la población mundial. Es decir, alrededor de 736 millones de personas vivían con $1.90 diarios, lo que significa que se encontraban por debajo de la línea internacional de pobreza. Sin embargo, comparado con el número de pobres de 1990, 15 años antes, el progreso en la reducción de la pobreza fue del 36%. Para esas fechas, el número de personas que vivían en situación de pobreza extrema en el mundo había bajado también, pero el ritmo de disminución de las tasas de pobreza se había ralentizado. Además, aproximadamente la mitad de los países del planeta registraban tasas de pobreza por debajo del 3%. Esta desaceleración del decremento de la pobreza se debió al rezago de África del Sur del Sahara, a la baja de los precios de los productos básicos y a los conflictos y problemas económicos de los países en desarrollo. Algunos otros datos relevantes sobre el tema son los siguientes. Entre 2016 y 2017, en el mundo existían 122 mujeres entre 25 y 34 años que vivían en extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza se localizaban en dos regiones, Asia Meridional y África. Las altas tasas de pobreza se encontraban a menudo en los países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos. 1 de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tenía una estatura inadecuada para su edad. Solo el 45% de la población mundial estaba amparada efectivamente por un sistema de protección social con al menos una prestación en efectivo, y las pérdidas económicas debidas a desastres de esos años se estimaron en más de $300.000 millones. Por otro lado, en ese mismo año, 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Esta agenda quedó constituida por 17 objetivos y el primero de ellos dicta poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Sin embargo, como ya se mencionó, para esas fechas la tasa de disminución de pobreza se ralentizó, por lo que ya existía la inquietud de no poder lograr el mencionado objetivo. Hoy por hoy, en 2020, debido a la crisis del COVID-19 coronavirus y a la caída de precios del petróleo, los expertos consideran que esta tendencia de decrecimiento se revertirá y que la pandemia tendrá un impacto desproporcionado sobre los pobres, misma que se reflejará en pérdidas de empleo, reducción de remesas, alza de precios, interrupción de las prestaciones de servicios como educación y salud, y en dichas condiciones se considera que difícilmente se alcanzarán los objetivos de la Agenda 2030. Conceptualizar la pobreza es apelar a la complejidad. En ese tenor existen varios enfoques manejados por los diferentes organismos e instituciones internacionales. A continuación revisaremos varios de sus planteamientos para posteriormente, a modo de resumen, enlistar los elementos en común de estas diferentes versiones. Para el Banco Mundial, la pobreza es un fenómeno multidimensional que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiencia en la salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión. Para CEPAL,
La pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos. En términos monetarios, significa carencia de ingresos respecto a la línea de pobreza, que corresponde al costo de una canasta de consumo básico que incluye alimentación, vivienda, vestido, artículos del hogar y el acceso a servicios de salud, educación, agua potable, energía eléctrica, etc. En ese sentido, la carencia de ingresos está asociada a la carencia de capital humano, es decir, con la falta de habilidades profesionales de la persona. Para la cumbre del G8, la pobreza va más allá de los ingresos, es un fenómeno multifactorial e incluye lo económico, lo social y lo gubernamental. Económicamente, los pobres están privados de ingresos y de oportunidades. Las oportunidades están relacionadas con el tema de educación y de asistencia sanitaria, además de las estructuras sociales que incluyen a los pobres en la toma de decisiones respecto al desarrollo. Amartya Sen, por su lado, Premio Nobel de Economía, dice que la pobreza es privación de las capacidades y derechos de la persona, es decir, refiere a la privación de las libertades fundamentales para llevar la vida que desea y valora. Fundamenta su opinión en la generación de oportunidades a partir de mejorar la educación y la asistencia social, ya que estos temas generan circunstancias que vencen la miseria, pues mejoran la vida y la calidad de las personas debido a que desarrollan capacidades y una visión más amplia de la realidad y mayores circunstancias para acceder a un mejor empleo. En este tenor, el bienestar no depende de los bienes y servicios ni del ingreso, sino de la manera en que los medios económicos contribuyen a que las personas generen capacidades para funcionar en cada ambiente social, económico y cultural en donde se encuentren. En resumen, la pobreza es un fenómeno multifactorial. Refiere incapacidad para satisfacer las propias necesidades básicas, carencia de recursos, de condiciones de vida, de ingresos, de educación, de protección social y de servicios, falta de capital social, ausencia de capacidades, escasez de oportunidades, privación de derechos y de libertad. Respecto al desarrollo humano, en su centro se encuentra la persona, donde el progreso se hace en función de las capacidades y libertades de la gente, en lugar de orientarse a los ingresos. En ese sentido, la privación de capacidades y todo lo que limite las libertades para lograr algo conlleva a pobreza. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la pobreza está directamente relacionada con el desarrollo humano, entendido como un proceso de ampliación de las opciones de la gente a través del aumento de funciones y capacidades, modelo que se concentra en 3 temas: salud, educación e ingresos. En ese sentido, PNUD considera que la pobreza humana es la privación en cuanto a tener una vida larga y saludable, poder para acceder al conocimiento, alcanzar un nivel de vida decente y acceder a la participación. También está relacionada con el tema de los derechos humanos, dentro de los cuales entran los derechos económicos y sociales como alimento, vivienda, educación, salud y participación en la toma de decisiones. Así, ser pobre significa no poder desayunar, comer o cenar porque simplemente no se tiene dinero para comprar los alimentos. Es no tener dinero para salir adelante en la vida con dignidad. Es vivir en la escasez y la precariedad. La escasez como un limitante para la capacidad de la toma de decisiones racionales, porque el estrés que genera la pobreza da una visión de túnel. Además, ocupa todo el tiempo. Y la precariedad, por su parte, como una forma de expresión de la carencia o la falta de los medios o recursos necesarios para hacer algo. En México, de acuerdo a la última medición de pobreza de 2018 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 52.4 millones de personas eran pobres y 9.3 millones de ellas vivían en pobreza extrema. Los estados más empobrecidos del país en ese momento eran Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. La metodología multidimensional de pobreza que aplica Coneval para realizar estas mediciones contempla el nivel de ingresos y otros 6 aspectos relacionados con derechos sociales, como son acceso a alimentos suficientes, condiciones y calidad de espacios de la vivienda, rezago educativo, acceso a servicios básicos en la vivienda, a servicios de salud y seguridad social. En ese contexto, para Coneval,
Una persona es pobre si cumple dos condiciones: cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para poder adquirir bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. Y una persona está en pobreza extrema cuando ni siquiera todos sus ingresos que percibe bastan para satisfacer al menos sus necesidades alimenticias. En ese tenor, con la finalidad de medir los avances de la disminución de la pobreza, Coneval, a través de esta metodología, realizó un comparativo entre los datos de 2008 y 2018, estudio que reportó los siguientes resultados. Como consecuencia del crecimiento demográfico en el país, el número de personas pobres creció de 49.5 millones a 52.4 millones en 2018. Sin embargo, en porcentaje, esa proporción bajó de 44.4 a 41.1%. Por su lado, la pobreza extrema bajó de un 11% en 2008 a un 7.4% en 2018, lo que significó un decremento de 3 millones de personas. En cuanto a las personas con carencia alimenticia, en esos 10 años, la cantidad se elevó de 24.3 millones a 25.5 millones en 2018. En general, mejoraron las condiciones, más personas tuvieron acceso a servicios de salud, se ampliaron las condiciones de las viviendas y su acceso a servicios y se redujo el rezago educativo. Sin embargo, en el tema de la seguridad social y los salarios, en 2019, 56.3% de la población ocupada se encontraba en la informalidad, por lo que casi 6 de cada 10 mexicanos carecían de seguridad social. Como colofón de este informe, se puede decir que el ingreso sigue siendo una de las dimensiones más importantes para abatir la pobreza porque limita o genera oportunidades de desarrollo. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su eje 2 denominado Bienestar, plantea como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en poblaciones y territorios, con la finalidad de incrementar el número de personas que salen de la pobreza y de la pobreza extrema. Sin embargo, un año 6 meses después de haber iniciado la 4T y con la llegada del COVID-19, el panorama no es nada favorable para México. A la fecha hay más pobres, más desempleados y más negocios cerrados. Para muestra, algunos datos. El valor de la línea de pobreza extrema por ingresos, fundamentada en la canasta alimenticia urbana, se incrementó de mayo de 2019 a mayo de 2020 un 5.6%, mientras que el valor de la línea de pobreza extrema por ingresos rural también aumentó 6.3%. Y para abril de este año se habían perdido 550,000 empleos. Las proyecciones no son nada halagadoras. Coneval pronostica que casi 11 millones de mexicanos caerán en pobreza extrema y 10 millones más se volverán pobres. Además de que se prevé una recesión económica del 6.5% para el cierre de 2020. Aunado a esto, el jefe del Ejecutivo de la 4T se ha negado a cambiar el rumbo a pesar de la inviabilidad de sus proyectos y del radical cambio en el contexto económico que implica la pandemia de COVID-19. Bajo estas condiciones, parece que la pobreza seguirá siendo un tema de preocupación y ocupación en el mundo y especialmente para nuestro lindo México.